Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Jueves 13 de junio de 2019. Gracias por estar en sintonía de la programación de Megavisión AM. Desde muy temprano estamos con nuestros noticieros informándoles. Ahora vamos al análisis político, especialmente de un tema que en los últimos días ha vuelto a estar presente en la agenda periodística y en la discusión, especialmente en la Asamblea Legislativa, tras una sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que le da el plazo de 1 año al Congreso para que tramite la concesión o adjudicación condicionada del proyecto Citrans a empresas interesadas, sino que también dé parámetros para hacerlo de manera limpia y transparente. Hoy, para hablar de este tema, en qué consiste ese tiempo, ver un poco las fallas de origen y hacia dónde puede apostarle esta nueva concesión, nos acompañan acá en nuestros estudios Emilio Corea, diputado del partido Arena y miembro de la Comisión de Obras Públicas. Emilio, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por la invitación, un gusto y a tu disposición. El diputado del Partido de Concertación Nacional, Serafín Orante, secretario también de la Comisión de Obras Públicas, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Ernesto, gracias por la oportunidad, buenos días. Buenos días al pueblo salvadoreño, al colega diputado Emilio Corea. Quisiera aprovechar un segundito del tiempo, Ernesto, para desearle a todos los padres de familia, especialmente a los padres responsables. ¿Sí? El próximo lunes es el Día del Padre y haya sueldo remunerado para todos los trabajadores salvadoreños. Qué bueno, con antelación haciéndolo desde el día de hoy. Así es que muchas felicidades también, sumados a esa felicitación. A ver, cuéntenos un poco cuál es cuál es el trámite, cuál es el tratamiento que va a recibir esta nueva decisión de la Sala de lo Constitucional de trasladarles a ustedes, aclarar las competencias y la transparencia para concesionar el Citran. A ver. Ernesto, una vez se aprobaron 45 millones de dólares para esta obra pública del mejoramiento de las vías del carril segregado del Citran, pues indudablemente desde que se usaron fondos públicos tuvo que haber existido una verdadera concesión de parte de la Asamblea Legislativa, ya que con recursos públicos se iba a mejorar a privados. Por lo tanto, desde ese momento tuvo fallas de origen el Citran, un excelente proyecto. La gente de Ilopango, la gente de Soyapango y todo su entorno están muy contentos con el servicio del Citran. Por supuesto, ofrece una rapidez, una comodidad y sobre todo una seguridad que tienen los usuarios que no la tienen en el resto del servicio público de pasajeros. Por lo tanto, desde ahí empezó con sus fallas de origen, indudablemente ciudadanos salvadoreños, incluyendo empresarios, que fueron afectados, todas esas rutas que circulaban en el Boulevard del Ejército y venían desde la parte oriental de nuestra capital hacia el centro, colocaron recursos ante la Sala de lo Constitucional. Y es ahí en donde en el año 2017 la Sala de lo Constitucional anterior admitió el recurso, le dio trámite a esto y desde ahí pues se veía venir que la Dirección de Tránsito Terrestre del BMT no hizo los procedimientos adecuados. Es ahí en donde recién esta semana, lunes, pues dio una sentencia definitiva la actual Sala de lo Constitucional declarando inconstitucional y enviando esta notificación a la Asamblea Legislativa, de la cual le otorga 12 meses, 1 año para que haga toda la tramitología pertinente, en la cual pues tenemos que emitir una concesión y posteriormente una licitación de la forma más transparente, de la cual esperamos que en 1 año y esta Comisión de Obras Públicas, que es presidida por un buen diputado, que es Carlos Reyes, que todo se ha sacado por consenso, esperando pues que
le demos origen. El día de ayer esperábamos que Junta Directiva fuese recibida la notificación, no fue así. Una vez la Corte Suprema de Justicia le envía a la Junta Directiva, esta Junta Directiva tiene la obligación de agendarla en una sesión plenaria para redireccionarla a la comisión pertinente. En este caso no queda otro tema, no queda otra comisión más que enviarla a la Comisión de Obras Públicas, la cual, pues, vuelvo a reiterar, cuenta con un año para transparentar la adjudicación. Esta decisión de la Sala de lo Constitucional, Emilio, invalida todo lo suscrito legalmente con quienes estaban operando el sistema. A ver, Ernesto, quiero comenzar con un cronológico. Ya el diputado Serafín brindaba algunas declaraciones. Vámonos con un cronológico. Fíjate, 25 de enero del 2012, con 70 votos, la Asamblea Legislativa aprueba $45 millones financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, que traía a la base, obviamente, ejecutar el proyecto en una primera fase de Soyapango a la 33 Avenida Norte. La apuesta inicial era básicamente que se iban a transportar 20.000 personas por hora, así lo manejaron en aquel entonces, 25 de enero del 2012. 11 de enero del 2015 inicia la prueba piloto del Citrams con 4 buses articulados, 4 buses padrón circulando durante 10 días de 9 de la mañana a 3 de la tarde. 12 de mayo del 2015 inicia formalmente el proyecto. En mayo, yo conversaba ayer con Juan Pablo Álvarez, alcalde de Soyapango, que en ese entonces era empresario de buses. Juan Pablo Álvarez, Roberto Soriano, Genaro Ramírez interponen un recurso ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El 12 de agosto del 2015, la Sala admite la demanda con los votos de Óscar Armando Pineda Nava, Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González. No aparece el voto del señor Florentín Meléndez. 11 de mayo del 2017, la Sala prohibió el uso exclusivo del Citrams, del carril exclusivo. En el 2017. 2017, 11 de mayo. Y el 10 de junio, tal como decía el colega Serafín Orantes, se emite ya una sentencia definitiva que declara inconstitucional esto. Ahora bien, nos vamos al artículo 120 de la Constitución de la República, que textualmente expresa lo que a continuación detallo. En toda concesión que otorgue el Estado para la explotación de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público, deberán estipularse el plazo y las condiciones de dicha concesión, atendiendo a la naturaleza de la obra y el monto de las inversiones requeridas. Estas concesiones deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación. Esto no pasó. Eso no pasó. Estamos claros que no pasó. A partir de ahí... sí. ¿Cuál es, digamos, se puede considerar que ahí hubo fraude, delito, en tema, por eso decía yo? Yo quiero comentarte algo. Anoche que conversábamos con Juan Pablo Álvarez, precisamente, él, luego de esta resolución, de esta admisión o de esta sentencia, él ya interpuso algunos amparos. Y él me manifestaba que en un mes y medio más o menos, va a acudir a la Fiscalía General de la República a solicitar una investigación exhaustiva, porque aquí se puede estar bajo el supuesto cometimiento de delitos como actos arbitrarios, de repente podría haber ahí peculado, de repente podría haber incluso lavado de dinero. Hay algunas personas que consideran que este proyecto es financiado y que atrás de todo este proyecto está la gente de Petrocaribe y más específicamente la gente de Alba Petróleos, por lo cual él no descarta interponer esta denuncia ante la Fiscalía General de la República. ¿Me estás hablando de Juan Pablo? Juan Pablo Álvarez. Bueno, por cierto, ahí está, sí. Él es alcalde actualmente, en aquel entonces era dirigente del sector. Así es. ¿Verdad? Decía, interpondremos en los próximos días una denuncia formal contra, en este caso, el ex viceministro, porque el costo de la corrupción, dice, es el caos vehicular que estamos viviendo en estos 3 municipios que son donde desde luego se concentra la mayor parte de la población. En ese momento Juan Pablo Álvarez era de los dirigentes de Acopat, de la Ruta 29. Sí. Hay que recordar que a criterio de él hubo un acto arbitrario de Nelson García de quitar concesión a 29 rutas, a 29 unidades de la Ruta 29, que aparentemente sirvieron esas autorizaciones para darle pie a las autorizaciones del Citrams. Entonces él considera que hay una serie de irregularidades y él ha calculado que hay daños millonarios. Él va a proceder en contra de las personas que autorizaron y ellos tendrían que responder incluso con su patrimonio por haber
cometido esta serie de irregularidades en el proyecto? Bueno, de acuerdo a la misma ley, ustedes lo saben, ningún funcionario puede alegar ignorancia de la ley, ¿no? Yo creo que ahí hay algo que realmente pudo haber pasado. Y digo lastimosamente, lo conversábamos con don Serafín antes de entrar al aire, porque en el fondo el espíritu con el cual se promovió el proyecto creo que era de mucho beneficio. Yo he sido muy consistente, muy responsable en las posturas que asumo cuando estoy en la conducción de este programa, y lo dije desde sus inicios, mucha población de escasos recursos se está viendo muy beneficiada con ese sistema, ¿verdad? Lastimosamente, ahí están las fallas alrededor, que es lo que nos tiene acá entretenidos. A ver. Yo diría, Ernesto, de que no es que haya sido un proyecto, es un proyecto exitoso, del cual muchos ciudadanos que vienen, que tienen la obligación de transportarse desde la zona oriental de nuestra capital, y que vienen a ganarse el pan de cada día de ellos y de su familia, han logrado observar entre lo que es el Citrán y lo que es las rutas anteriores, esa rapidez con la cual realmente se desplazan. En el momentito en que la Dirección General de Tránsito del BMT prohibió que carros particulares usaran los carriles segregados hechos con dinero público, había una violación, pero en ese momentito, para transportarse a cuestión de 8 minutos, el transportarse de la terminal que está a la altura de la Plaza Mundo hacia el Parque Bolívar, porque ahí inició el proyecto del Citrán, en ese tramo, que después fue extendido al Salvador del Mundo, pues son otros 5 pesos. El señor presidente de la República ha pedido que se establezca una auditoría forense. El día de ayer yo estuve en otro programa televisivo y me llamaba antes del programa un amigo que realmente si el término auditoría forense se podía aplicar. Inmediatamente hoy con los dispositivos electrónicos me fui a qué significa una auditoría forense. Y perfectamente está dentro del campo de que todas aquellas situaciones contables, financieras, administrativas, jurídicas, etcétera, etcétera, que sufran violaciones en su normativa para poderlas aplicar, indudablemente es un fraude. Por lo tanto, yo sí quiero ser muy enfático, muy claro, a la Asamblea Legislativa no le corresponde una investigación, ya hay instituciones pertinentes, y dejaremos pues que estas funcionen, porque no podemos nosotros interceder en las decisiones de otras instituciones. Ahí está el tuit, por cierto, del presidente Nayib Bukele. El Citrán dice continuará funcionando de la misma manera que ha venido funcionando mientras hacemos las auditorías forenses sobre el proyecto, cómo y a quién fue otorgado, y mientras diseñamos unas soluciones, ¿verdad? Eso fue el carril segregado. Bueno, no sé si lo modificamos ahí. El carril segregado puede ser utilizado por todos. Y es que la verdad que un costo en una mega obra de esa envergadura, hay costos de toda índole. Y yo creo que ahí hay algunos más que otros, pero siempre tienen que la sala, Ernesto, ha sido muy enfática, muy clara. No está prohibiendo que el Citrán se paralice, sino que le ha dado un 12 meses plazo a la Asamblea Legislativa para que emita los trámites legales que nos mandata la Constitución, tal como el diputado Emilio Correa lo hizo ver, que el 120 es totalmente clarísimo, que le compete a la Asamblea Legislativa todas aquellas explotaciones que se van a hacer del área marítima. Hace poco se concesionó una parte del puerto de Acajute, las energías del Pacífico, para carreteras, para explotaciones como las geotérmicas que están en Berlín y en Aguachapán, requieren definitivamente que el Congreso de la República de El Salvador tenga su aval. Por lo tanto, yo le veo pero muy importante a que estas personas, vuelvo a reiterar, que están muy felices del proyecto. La Asamblea Legislativa tiene en sus manos un gran reto. Que ese servicio que hoy por hoy, si es bueno tratar de transparentarlo y hacerlo de lo más cristalino posible, en donde vaya a manos de personas que vayan a ofrecer de esa calidad de servicio a mejorar. A eso vamos. Porque la modernización del transporte colectivo de pasajeros, especialmente en la capital,
es algo necesario y urgente, básico. sí. Algunos empresarios todavía no quieren, están en el pasado que no quieren modernizarse, pero estamos ya en el año 2019. Gran parte del problema, y con mucha responsabilidad, con mucho respeto, sin ignorar que hay empresarios que tienen una visión integradora muy moderna, pero también sigue el problema de la atomización del sector, y eso es lo que los vuelve a ellos de alguna manera débiles frente a un proyecto de esta envergadura. Vámonos ahora un poco, Emilio, a entender el término de nueva competencia para concesionar, es decir, los actuales operadores estarían de alguna manera quedando fuera de este proceso. A ver, entiendo que hay empresas ahí como Sipago, no recuerdo cuáles son las otras que están dentro del mismo proyecto. Aparentemente sí, de hecho Sipago y Subes son empresas que podrían, voy a ser cauteloso en este término, tener algún tipo de problema, porque aparentemente atrás de ellas está gente de Petrocaribe y gente de Alba Petróleos. Yo quiero decirte algo antes de continuar. Pero eso no lo tienes confirmado, ¿no? No, por eso soy cauteloso y digo aparentemente. A ver. Pero ese es un punto que le corresponde ya a las autoridades a investigar. Yo a lo que voy es que la Asamblea tiene el plazo para decir, señores, aquí está este proyecto, se abre a licitación y participe bajo la autoridad competente, que creo que es Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas, creo. A ver, con Carlos Reyes conversábamos ayer con nuestro jefe de fracción, que por cierto es el presidente de la Comisión de Obras Públicas, y él me decía básicamente la hoja de ruta que vamos a seguir. Ya lo decía el colega Serafín Orantes, nosotros esperábamos que en la plenaria de hoy, como ya se notificó a los demandantes y a los demandados, se nos notificara a nosotros. Aparentemente no llegó esa notificación, entiendo. El diputado Serafín es miembro de Junta Directiva, él tiene conocimiento, no llegó esa notificación. Tiene que llegar esa notificación a la Asamblea Legislativa, luego se va a derivar a la Comisión de Obras Públicas y Carlos Reyes, obviamente en la comisión se trata de trabajar en consenso. El primer paso que vamos a dar es recibir el documento, analizarlo y convocar de inmediato al ministro de Obras Públicas, al nuevo ministro de Obras Públicas, por cierto. Ya hay nuevo ministro de Obras Públicas, ya hay nuevo viceministro de Obras Públicas, ya hay nuevo viceministro de Transporte. ¿Por qué necesitamos escucharlo? Porque hay que ver realmente qué piensa el gobierno del presidente Bukele. Nosotros vamos a ser respetuosos, cautelosos. Creo que se tiene que crear una mesa técnica, obviamente, que incluya a los alcaldes del área metropolitana de San Salvador. Hay que escuchar a los alcaldes, hay que escuchar a los empresarios, hay que escuchar a las autoridades del BMT, porque al final del día, si nosotros aprobamos un nuevo proyecto y autorizamos, independientemente sea cual sea, lleva un proceso de formación de ley que implica que nosotros aprobamos, el presidente sanciona, y si alguien se siente agraviado, como ocurrió en este caso, podría interponer un nuevo recurso a la Sala de lo Constitucional y podría venir en detrimento de esto. Entonces hay que hacer un consenso, realmente tenemos que consensuar esa situación. Queremos escuchar qué piensa el ministro de Obras Públicas. Yo quiero reconocer que el presidente de la República, Nayib Bukele, cambió discurso en 24 horas, y muy bueno, porque se veía en un consejo de ministros, él dándole la orden al señor ministro de Obras Públicas que inmediatamente desmantelara los separadores que están por ahí. Luego, un día después, señala que va a pedir una auditoría forense, y tal como lo mencionaba Serafín, es una técnica muy viable que puede servir para recoger insumos de algunas irregularidades que se han detectado. Yo sí quiero decirte que este tema va a dar para más, y sobre todo por los demandantes, quienes han dicho que no van a quitar el dedo del renglón hasta deducir responsabilidades y que se les cancele todo lo que ellos han dejado de percibir. Platicando con Juan Carlos Álvarez me decía, cerca de 5 o 6 personas han fallecido del sector transporte, que se vieron obviamente afectadas por este recorte del recorrido. De recorrido. Entonces todo ese tipo de cosas, cambio de ruta, daños calculados, son daños millonarios, hay que decirlo, Ernesto. Entonces mira, nosotros vamos a ser cautelosos en interesante ese punto, porque bueno, por cierto, el presidente de AEA, Genaro Ramírez, yo conversaba con él el día de ayer para enterarnos un poquito de las posturas frente al tema. Estaba invitado para el programa de hoy, pero lastimosamente tenía un compromiso que tiene que ver precisamente con este tema judicial, y me decía de que ellos están dispuestos como grupo, como empresarios que no están dentro del proyecto Citran, poder entrar de alguna manera, y ahí lo dice, en una especie de diálogo con las partes demandantes, para ver de lograr aportes significativos y revitalizar, como decía el diputado Serafín,
este proyecto, porque sería una lástima que en su momento, si ya era un paso importante que se había dado, dejarlo a un lado, ¿no? Si se trata yo quiero, movilizar Ernesto, agregarle a la tertulia que tenemos acá esta mañana que queremos hacer borrón y cuenta nueva. Y tenemos que ser muy cautelosos el no estar recibiendo en una comisión como parte de una subcomisión, si se le quiere llamar, a personas que después van a ser jueces y partes, porque nos van a contaminar el proceso. Claro. Nosotros tenemos que sí hacer una calendarización una vez esta notificación, esta resolución llegue oficialmente, y que no descartamos que llegue en transcurso de la mañana, porque hay sesión plenaria y puede perfectamente el presidente de la Asamblea Legislativa o el que haga sus veces, cualquier vicepresidente que haga sus veces, puede pedir modificación de agenda e introducir la notificación para que esto se agilice y pueda ser trasladada lo antes posible a la Comisión de Obras Públicas. Una vez llegue, vamos a hacer la calendarización de invitar a todos los actores. Pero tenemos que ser en la comisión, colega, y el diputado Carlos Reyes está enterado de eso, que tenemos que ser muy cautelosos a la hora de la calendarización y quiénes van a darnos los insumos, los aportes, porque no podemos. Yo escuchaba ayer en los noticieros de los medios de comunicación que se reunió la mesa del transporte y que ellos quieren ser parte del nuevo Citran. Esto, la Asamblea Legislativa lo que tiene que hacer es transparentar esta licitación para que los nuevos adjudicatarios sean personas que realmente le ofrecieron a la ciudadanía costo, un buen costo, un buen servicio, seguridad, y por supuesto seguridad, que es lo más importante. Ha dicho y unidades que nunca llegaron, hay que decirlo. Y ha dicho aspectos muy importantes en términos de aclarar cuál es el papel de ustedes en este tema. Porque la licitación no son ustedes que la van a tener que hacer, la va a tener que hacer el ente encargado, que entiendo es el Ministerio de Obras Públicas. A través del BMT. A través del BMT. Ustedes lo que van a hacer es a crear el parámetro, ¿verdad?, que determine las reglas del juego, hacia dónde debe de ir este proceso de adjudicación. La pregunta que yo me hago, yo creo que esto es bien interesante hacérsela. ¿Qué grupos van a estar interesados en agarrar? Porque este es un gran negocio, ¿no? Es un gran negocio. Pero Ernesto, que aparte de que es un gran negocio, la ciudadanía se va a ver en ventaja. Claro. Porque en la medida que hay más ofertantes para el negocio, la calidad del servicio, las exigencias van a ser mayores. Obviamente esto trae a la línea un APP, hay que decirlo. Sí, un asocio público-privado. La pregunta es, ¿los actuales transportistas van a poder tener la capacidad? Yo creo que sí la tienen. Lo que tienen que hacer es ver cómo consensuar. No, y dejar lo que decíamos, pues, que uno de los principales factores adversos que han tenido para dar ese paso a la modernización es la atomización. Es entrar en una estructura de organización de sociedad anónima que les permita a ellos ya actuar con una visión empresarial verdaderamente de... Quiero dar un insumo adicional, ¿sí? Ernesto. ¿Sí? ¿Cómo ese negocio no va a ser atractivo si hoy por hoy que se le quitó la priorización al Citran, sino que circula todo el mundo en eso? Y aún así, con 25 unidades, están trasladando entre 14 y 15 mil personas diarias. Está a 33 centavos por pasajero, más 4 de compensación económica que le otorga el gobierno a través del COTRAN, los 10 centavos que tiene, el gravamen al galón de combustible de todos los salvadoreños que usamos vehículos. Entonces, ¿cómo no va a ser un negocio atractivo? Y ahí es donde la Asamblea Legislativa tiene que ser rigurosa en colocar la mayor cantidad de requisitos en favor de toda la gente que usa el Citran. Hoy por hoy, especialmente en la capital salvadoreña, se ha calculado que el 82% de nuestra población se transporta valga la redundancia, en el transporte colectivo de pasajeros. Es ahí la importancia que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, colegas. Sé que la comisión tiene personas muy acuciosas en donde los requisitos y las diferentes ofertas que le va a hacer esta empresa a los usuarios, tenemos que ser muy rigurosos. Claro. De tal manera que se cumpla. Digo esto, Ernesto, porque cuando le vendieron
a los empresarios que fueron afectados, llámese Ruta 29, 7C, todas las que venían de la Guadalupe, de las Margaritas, de Soyapango y Ilopango al centro, les vendieron que iban a hacer rutas alimentadoras. Algo que nunca ocurrió. Algo que nunca ocurrió. Les vendieron que les iban a dar como una compensación por los daños surgidos a través de un derecho adquirido, que es una concesión, y que fueron afectados, cosa que tampoco ocurrió. Sí. Ahí es donde decía el colega que hubieron 5 fallecidos por elevación de azúcar, por problemas cardíacos, por tener su casa hipotecada a través de la compra de su unidad. Hablando con un poquito de propiedad y sumando a lo que usted está planteando, es que realmente el proyecto nació con muchas imperfecciones, pero también nació con muchas ilusiones, porque era una primera etapa para poder lograr lo que podríamos considerar como el ordenamiento de un sistema de transporte que sin duda alguna pues causa mucho problema a nivel urbano. Pero bueno, mira, aquí tengo a Miguel Castañeda, que nos envía un comentario. Dice: Ernesto, consultarle a tus panelistas del beneficio a la gente. La accesibilidad universal, seguridad, rapidez es el modelo de transporte en Latinoamérica. La Asamblea aprobó el préstamo de 45 millones para ese propósito. ¿Por qué no aprobaron la concesión sabiendo que para eso era el préstamo? Porque no la idea era que toda esa cantidad de buses de Oriente no entraran al Gran San Salvador. Bajar el congestionamiento. ¿Quién indemnizará las pérdidas de las empresas? ¿Por qué privilegiar el carro si en este sistema viaja la mayoría de la población usuaria? 22 minutos hacia Soyapango al Seguro Social y hasta hoy lo que tenemos es 1 hora. Saludos a Miguel, que es presidente saludos a Miguel de Zipago, ¿no? Aquí hay que decir un par de cosas. Uno, se mencionó hace un par de minutos, hubo ciertas promesas que no se cumplieron. El tema de las rutas alimentadoras, para comenzar. Nosotros no estamos satanizando el proyecto Citrams. Obviamente, si viene otra iniciativa, yo creo que no se va a llamar Citrams. Pero nosotros no estamos satanizando el tema. El punto es que hay que hacer un diseño mejor del proyecto, ampliar más carriles, porque el hecho de crear un solo carril segregado y dejar un solo carril habilitado para el automóvil promedio. En el Boulevard del Ejército, de acuerdo a datos del Viceministerio de Transporte, circulan a diario entre 50.000 y 55.000 vehículos a diario. Entonces, de repente, la idea era buena, pero se fue contaminando, se fue creando algunas irregularidades. Ahora bien, hay un punto importante. Citrams tiene seguridad en las estaciones, son miembros de la Fuerza Armada. ¿Por qué darles todos los privilegios a diferencia de los otros? Hay un trato indiferencial, no hay un trato diferencial o no hay un trato igualitario, mejor dicho, con el resto de empresarios. Valdría la pena pensar, pues es un lugar público también en la que transita mucha gente. Claro, pero de repente, Ernesto, hay que decir algo. Nosotros como Arena no estamos apoyando, no estamos en contra del proyecto. Lo que hemos dicho es, vamos a esperar que el presidente presente, obviamente a través de su ministro, porque el presidente no tiene iniciativa de ley, el ministro sí. ¿Qué quiere hacer al respecto? Tenemos 1 año para ver ese tema. Voy a hacer una pausa comercial. Yo recuerdo, no recuerdo qué año fue, yo tuve la oportunidad de estar en Santiago de Chile. En ese entonces estaba también implementándose el sistema Transantiago, y yo recuerdo que también tenía fallas de origen muy parecidas a las que hemos comentado. No hablo incluso hasta de la misma concesión, creo que también se le achacaba a un familiar del presidente Lagos. En ese entonces no sé si estaba Lagos o ya había pasado Lagos, pero que ahí estaba una situación de esa naturaleza. Pero el punto es que cuando hablamos del tema de los alimentadores, ¿verdad? Que era el punto que usted mencionaba en el caso de Soyapango, pues que muchas empresas seguramente no entraron bajo esa modalidad porque el proyecto a lo mejor se quedó a medias. Y de eso es lo que realmente aquí están digamos, los resultados en esta mesa de discusión que tenemos esta mañana. Y qué interesante, pues, cómo ahora estamos comprendiendo mejor cuál es el rol que tiene o van a jugar ustedes en la Asamblea Legislativa para definir las competencias que ahora debe de tener este sistema, que es de mucho beneficio para la población. Hablando de la población, saludos muy especiales a mi gente en Soyapango, a Ilopango, a San Martín también. Así es que saludos muy cordiales.
Me voy a la pausa, 7 de la mañana en punto, y regreso desde luego con más en el análisis que tenemos esta mañana. Los invito a ustedes a que participen. @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que usted tiene como opción para que participe. Formule sus comentarios y preguntas. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Miren, hablando precisamente, amigos invitados, amigos diputados, va una unidad del Citran en el carril del Citran, ¿verdad? Esta es una imagen que es del sector de el Boulevard del Ejército. Esta es ahí por Molsa, ¿verdad? Sí, en el sector de Molsa. ¿Verdad? Así está el tráfico. 55.000 vehículos. Sí, pero fíjate que ese es un buen punto. Por eso yo creo que la tarea es bastante rigurosa que hay que hacer, porque el parque vehicular que circula por esta arteria, que es una de las principales de ingreso de Oriente hacia la capital, es fuerte. 1.2 millones, el último dato que teníamos de parque vehicular. Yo creo que en el fondo, 40% circulando en la capital. En el fondo lo que hay que hacer es revitalizar el proyecto y darle a la población, porque aquí el pasajero, el de a pie, el que no tiene carro, es el que debe de privilegiarse. Claro. Ese debe de privilegiar. Que es la mayoría. En Estados Unidos es el que tiene el privilegio, y en cualquier otra ciudad, ¿verdad? Que es la mayoría, la que no tiene el derecho de ir en una comodidad de un vehículo particular. Yo también, ¿verdad? Ernesto, fui a ver Transantiago. ¿Sí? Fui al área donde está el monitoreo, el control de todo. Cuando un vehículo ya va lleno, hay que mandarle el otro rápido. ¿Sí? La ingeniería de tránsito, ¿no? Sí. Como les nombran ellos. Ahí tienen ese sistema muy inmediato para poder subsanar cualquier necesidad. Pero ahí está, así está el tráfico en esta importante zona. Tome en consideración si usted se desplaza por ella con estas imágenes que recibimos gracias a este segmento del tráfico y gracias a nuestro patrocinador. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Forma parte de Innovation Week, el evento más importante de innovación que conecta a la industria salvadoreña con las últimas tendencias a nivel mundial. Entra en la industria 4.0 del 1 al 5 de julio. Hotel Grand Plaza, San Salvador. Bueno, reitero esa invitación también para que usted forme parte de la Innovation Week, el evento más importante de innovación que conecta a la industria salvadoreña con las últimas tendencias a nivel mundial. A ver, continuamos en este análisis del tema Citrans y la responsabilidad que tiene la Asamblea Legislativa para poder crear un marco de licitación, las reglas del juego que merece para entrar en ese proceso de licitación. ¿Hay alguna experiencia que se tenga o es una tarea bastante compleja a partir de todos los, digamos, enredos jurídicos que esto tiene y de lo que estamos hablando? Hay países, Ernesto, en donde, fuera de micrófono hablábamos acá, como Chile. En Santiago de Chile, indudablemente, Transantiago empezó igual, con algún tipo de fallas, tal y como arrancó acá. Retomando lo que decía el Miguel Castañeda, Miguel Castañeda. No está la Asamblea Legislativa, los colegas diputados no estamos cuestionando de que es un buen servicio, de que hay accesibilidad para personas para nada. Con problemas de movilidad. No se está cuestionando el servicio, se está cuestionando la forma como fue asignado, y es lo que la sala, nuestro máximo tribunal en justicia en El Salvador, ha emitido.
se pronunció tal y como debía ser, que tuvo sus fallas de origen, no seguir el debido proceso, y es ahí en donde realmente la Asamblea tiene un reto de poderle ofrecer a la ciudadanía requisitos que vengan a superar los que ya tenemos y mucho más, colega. Y hay que decir algo, nosotros como Asamblea Legislativa no nos vamos a meter a ese ring, hay que ser claros, de apoyar a un sector o apoyar al otro sector de transporte, porque hay que decirlo, el sector transporte está dividido. Entonces de repente hay un grupo de empresarios que merecen mi respeto, que estuvieron a cargo del proyecto hasta este momento, y hay otro grupo de empresarios que quieren entrar. Claro. Nosotros no nos vamos a meter a favorecer a uno o a otro, vamos a tratar de dar una normativa técnica legal que dé certeza jurídica, que sea sostenible en el tiempo y que beneficie a la población, porque en los noticieros de Megavisión yo he visto un par de declaraciones de la población que ellos están a favor del Citrams, ellos están a favor del proyecto. Algunos hablan que pagar 33 centavos por movilizarse de Soyapango a El Salvador del Mundo en 14 minutos, según el último dato que estaba viendo, ellos lo ven con buenos ojos. Entonces de repente simplemente es de sentarse, crear una mesa técnica, escuchar. Obviamente nosotros no vamos a cargar la mano ni para uno ni para otro lado. Sí, el llamado quizás es a la prudencia. Hay que esperar la propuesta que venga del Ejecutivo. Lo conversábamos con el colega Serafín, ya nosotros aprobamos un proyecto, una autorización de concesión para explotar el espacio marítimo en la zona de Acajutla para la empresa Energía del Pacífico. Hay otro proyecto de concesión en estudio que ingresó, que va para Energía de Centroamérica, que todavía está ahí en lista de espera, porque estábamos hasta este momento en el proceso de discusión de las reformas eventuales que le podríamos hacer a la Ley General de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Con esto que ha pasado con el Citrams, habría que analizar si cambia el orden de prioridad de los temas, o vamos a irlos alternando, o vamos a llevarlos al mismo tiempo al interior de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda de la Asamblea Legislativa. Yo quiero, Ernesto, solicitarle a la ciudadanía que se mantenga muy pendiente de lo que la Asamblea Legislativa, especialmente en este tema de la Comisión de Obras Públicas, va a hacer. Porque si nosotros logramos colocar un servicio de calidad, seguro y con todas las ventajas del mundo, hasta vamos a descongestionar la capital. ¿Por qué? Porque ya muchas personas del oriente del país, del departamento de San Salvador, van a dejar sus vehículos en casa. Aún nosotros, sí, los ejecutivos, que deberíamos de andar mejor ahí en vez de andar en... Los países desarrollados, Ernesto, el presidente de un banco, los funcionarios de alto nivel, ahí van en el tren, ahí van en el autobús. ¿Por qué? Porque ofrecen las comodidades adecuadas y especialmente la seguridad. Si se logra, yo espero que el nuevo presidente de la República logre ubicar a una comisión ya, porque ya cuando la Asamblea dirima cuáles son los requisitos y le tire la pelota, la papa caliente que la Asamblea la tiene, al Ejecutivo, que se entable una verdadera comisión, que se establezca una verdadera comisión para asignarle, adjudicarle a los que ofrezcan mejores servicios. Y si le logramos colocar, Ernesto, la seguridad que ella tiene, que es gubernamental, y que bueno, no estamos criticándole que solo el Citran tenga seguridad, porque a la larga se transportan salvadoreños. Si logramos que la mayoría de unidades del transporte colectivo y en sus paradas o terminales existe esta seguridad, y con los tweets que ha enviado el presidente de la República diciendo que hoy sí va con el ataque frontal a la delincuencia, estamos seguros que vamos a poderle otorgar a los salvadoreños la fluidez vehicular, porque del 1.200.000 vehículos que tiene registrados la Dirección de Tránsito del BMT, el 40% circulan en la capital. Estamos hablando casi de 500.000 de vehículos que circulan en el área metropolitana de San Salvador. Es ahí en donde nos encontramos con las grandes trabazones. Y yo espero pues que por eso hago el llamado a la ciudadanía, para que esté pendiente de los legisladores, que saquen un buen producto, que no hayan dados cargados para nadie, que esto sea transparente y que pues a la larga el pueblo salvadoreño... Aquí tienen que también poner, como dice el refrán, las barbas en remojo también los transportistas, porque ellos siempre han denunciado que hay grandes grupos económicos que quieren en algún momento quedarse con el negocio del transporte.
bien por el lado de la población si recibe los beneficios de un transporte seguro, eficiente, cómodo, ¿verdad? Etcétera. Pero también ellos son empresarios que tienen esos derechos de explotación o de concesión de líneas que tienen como tarea también modernizarse. De lo contrario, se van a quedar, como dijo alguien allá en la cancha de fútbol, silbando en la loma. Yo creo que aquí no hay que excluir a nadie en el proyecto, en la fase de discusión. O sea, sería un error excluir. Hay empresarios exitosos del transporte colectivo que tienen años en esto, que merecen mi respeto. Hay que incluirlos. O sea, de repente, lo que sí yo haría un llamado es que traten de hablar el mismo idioma, porque de repente hay grupos, hay que decirlo, y esto es claro, es obvio, hay grupos de empresarios en contra de grupos de empresarios. Claro, entonces, yo creo que se debe unificar y anteponer los intereses de entre país. Ellos mismos se descalifican. ¿Sí? Si plantean una propuesta a un grupo, el otro dice que no porque no la presentó. O sea, todo ese tipo de situaciones creo que van a tener que ser de alguna manera repensadas a la hora de establecer una participación en un proyecto tan, digamos, estratégico e importante para el país, porque este es un proyecto, la ciudad capital con un modelo. Veamos el caso, yo también tuve la oportunidad de conocer en el caso de Bogotá, creo que es Transmillennium, creo que es el de Bogotá, si no me recuerdo. Y precisamente es un modelo que le da ventaja competitiva a una capital. Entonces San Salvador ya no puede seguir letargado en esto. O un Guatemala, creo, con el sistema que tiene. Creo que también le está dando esa categoría urbana que yo creo que el San Salvador ya no debe de desmerecer. Yo no dudo, Ernesto, de que a los capitalinos, a los amigos de Ilopango, Soyapango, hoy se les va a poder ofrecer un mejor servicio, porque las fallas que tuvo en la implementación inicial del proyecto, recordemos que solo habían pocos puntos de ventas de tarjetas para accesar. Hablo de no sé si era Zipago o Subes, creo y que el pasajero tenía que comprar una tarjeta cada vez que se iba a abordar la unidad, y algunas tarjetas salían como las telefónicas sin saldo. Entonces luego después mejoraron la tecnología y ya no era de comprar una tarjeta, sino que era de hacer recargas. Por lo tanto, estoy seguro que esos inicios con ese proyecto, lo venidero va a ser, por supuesto, mejor. Y yo vuelvo a reiterar, tal y como dijo el colega, este borrón y cuenta nueva, la asamblea ni a quien le corresponde ya asignar este proyecto del todo ya en una forma directa, no tiene que excluir a nadie. Porque podría decirse que los empresarios que ahí circulaban tienen un derecho, o los que ya están. A esta es cuestión de borrón y cuenta nueva. Yo creo que lo único que tendrá que hacer la nueva empresa, si es que no están los que están actualmente, es comprarles el inventario de los autobuses, porque hay que ser claros. Los autobuses, que son alrededor de 38 y más o menos circulan 25 en la vía del Citrán, son privados. Esos, entonces esos me imagino que tienen hasta sus préstamos. Escuchábamos extraoficialmente que vienen de Brasil, y lo único pues que hay que hacer es liquidarlos o traer nuevos. A ojo de buen, digamos, tino, ¿verdad? Creo que el Boulevard del Ejército ya no puede con esa carga vehicular que tiene, llámese particular, llámese colectivo. El área metropolitana en sí. Ahora, pero hablemos un poco del tema del embudo, ¿no? Del tramo ese, por un lado. Y por otro lado, creo que viene una tarea bastante rigurosa, que es la que menciona a manera de complementarle y tomándole un poco la opinión, es el hecho de que en el Boulevard ya no debe de transitar ninguna otra ruta que no sea solamente del Citrán para que el tráfico sea fluido. No debe de transitar otra. Es correcto. Tiene que ser Citrán. Si es lo que tiene que ser alimentadores, pero hasta cierto punto, para que la arteria quede libre, si no vas a caer en el mismo problema. Exacto, pero ahí es donde viene el tema de los empresarios que tienen años. De ser partícipe del negocio, porque no los vas a sacar de ahí para sacarlos del negocio, y ellos tienen que ser también dueños de ese negocio, para que de alguna manera
Sí, porque al final prevalezca el esa derecho fue la de queja de ellos. Yo el llamado que puedo hacer es que traten de unificar criterios, de integrarse, de limar asperezas en todo esto y de anteponer a intereses de país a los personales o particulares, porque al final del día este tema va a arrancar la discusión en los próximos días, en las próximas horas, y creo y repito, esto es clave. Nosotros como Arena no nos estamos oponiendo al proyecto como tal, llámese CITRANS, sea como se quiera llamar, pero hay que hacerle mejoras, sin lugar a dudas, hay que poner reglas claras, hay que seguir los procedimientos establecidos y tampoco nosotros vamos a cargar el dado en favor de uno en detrimento de otro. O sea, vamos a tratar de tener una mesa nivelada. Así es. Bueno, les agradezco que me hayan acompañado esta mañana y conocer un poco más esa tarea que tienen por delante. En los próximos días estarán ya convocando las reuniones, ¿verdad? Agradezco, Ernesto, la importancia que se le está dando a este tema. Esperamos que si en el transcurso de la mañana, reitero, llega la notificación de la Corte Suprema de Justicia, pues se trasladará inmediatamente a la Comisión de Obras Públicas y en los próximos días las convocatorias para el calendario de todos los actores involucrados. Van a necesitar de mucho auxilio en asesoría ahí porque es un tema que no tiene que verse solo con ojos políticos, tiene que verse con ojos técnicos, ¿verdad? Con experiencias para poder lograr un verdadero proyecto de beneficio a la población. Gracias, Emilio, nuevamente. Te agradezco, Ernesto. Te quito 10 segundos, solo únicamente recordarle a la población que hoy aparentemente vamos a aprobar esos $5 millones que van a servir para uniformar a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil. Nosotros vamos a apoyar, tu servidor va a apoyar esta iniciativa, contrario a lo que se ha manejado en redes sociales, quiero dejarlo claro, nunca me opuse, simplemente estuve preguntando. O sea, ¿cómo se iba a invertir el dinero? Mira, eres un hombre bien activo en las redes sociales, ¿verdad? Trato de serlo, de estar en contacto con la población. Pero fíjate que te admiro muchísimo por eso, porque tienes también, digamos, el humor para tratar esos temas, con seriedad. De vez en cuando hay que agarrarlo. Sí, hay de todo, hay de todo. Hay de todo, te felicito. Bueno. Veamos, a propósito, este día la Asamblea Legislativa, o mejor dicho, ayer creo que por unanimidad también los diputados de la Comisión Política acordaron reactivar la subcomisión que elaboró el anteproyecto de ley especial de justicia transicional y restaurativa. Vamos a hablar de eso precisamente con el abogado Arnau Baulenas, ¿verdad? Sobre la opinión que tiene del nuevo proyecto que hay que crearse para poder comprender mejor el fenómeno de cómo resarcir esos daños que sufrieron muchísimos a raíz del conflicto que vivió nuestro país. Y hay que esperar, Ernesto, si la Sala de lo Constitucional otorga la prórroga para ese tema, porque nos vence el 13 de julio. El 13 de julio. Se ha pedido un plazo de 5 meses, aparentemente 6 meses, para que nosotros tengamos más tiempo de estudiar el tema. Ok, interesante. Buen elemento a agregar a la discusión. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Forma parte de Innovation Week, el evento más importante de innovación que conecta a la industria salvadoreña con las últimas tendencias a nivel mundial. Entra en la industria 4.0 del 1 al 5 de julio. Hotel Crown Plaza, San Salvador. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y continuar desde luego con nuestra programación en esta segunda parte del programa y luego de hablar precisamente sobre las tareas que tiene la Asamblea Legislativa en el tema del CITRAN. Hoy vamos a hablar acerca de este nuevo proyecto de ley de reconciliación. Recordemos que la propuesta que en su momento había acordado la Asamblea Legislativa corrió con una serie de críticas por parte de aquellos sectores que consideraban que no reunía precisamente todas aquellas consideraciones que planteaba la resolución de la Sala de lo Constitucional, que declaró, por cierto, también en su momento ilegal o inconstitucional la ley de amnistía. Hoy, a consideración de la Comisión Política, se ha logrado un acuerdo para reactivar de nuevo la comisión encargada para elaborar un nuevo proyecto. ¿De qué se trata?
Bueno, acá nos acompaña el coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el abogado Arnau Barlenas, ¿verdad? Bienvenido, gracias por acompañarnos, Arnau. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación y el espacio. Pasé la prueba de poder pronunciar bien tu nombre, Arnau Barlenas. Y a la primera, esto es magnífico. Sí, pasé la prueba entonces. Bienvenido. Cuéntanos cuál es la postura, cuál es la perspectiva que puede ver hoy con este nuevo, digamos, intento que va a llevar a cabo la Comisión Política para lograr un marco o una ley que verdaderamente logre satisfacer a todos por igual. Creo que tenemos que hacer una diferenciación en dos temas que son unidos: el forma y el fondo. Es decir, la subcomisión que se creó ya empezó mal. ¿Por qué? Porque uno no puede ser juez y parte, ¿verdad? Uno no puede estar legislando o trabajando sobre un proyecto de ley cuando hay un eventual interés en la aplicación de esta ley, ¿verdad? Porque recordemos que algunas de las personas que están involucradas en esta subcomisión estaban señaladas o en el informe de la Comisión de la Verdad, o eventualmente podrían tener algún tipo de responsabilidad, ¿verdad? Yo creo que esto es un primer elemento desde un punto de vista de forma. Si seguimos en la forma, también la participación que se dio a las víctimas no fue ni suficiente ni correcta a nuestro entender, ¿verdad? Y por tanto, esto yo creo que también es un elemento que se tiene que destacar y que se tendría que corregir en esta nueva subcomisión, ¿verdad?, que se está hablando. Y luego hay muchos aspectos profundamente ya más sustantivos, ¿no?, de fondo. Es decir, cuando se está poniendo, por ejemplo, un plazo de 5 meses, ¿no?, con un listado único de que la Fiscalía General de la República, transcurrido este plazo, no se podrán en principio ingresar nuevos casos, ¿no? Cuando no se hace una referencia expresa al informe de la Comisión de la Verdad y casos análogos, ¿no? Cuando no se habla, por ejemplo, de qué pasa aquellos delitos, crímenes que se cometieron durante el último periodo presidencial, ¿verdad?, y que por constitución no puede ser amnistiable, ¿no? Hay distintos puntos que entendemos que conceptualmente no solo contradicen la Constitución, sino también la jurisprudencia, de forma especial la que emitió el 13 de julio de 2016 la Sala de lo Constitucional. Ok, cuando tú hablas de que de entrada comienza, es que deben apartarse en todo caso aquellos que en algún momento han estado involucrados, señalados o han tenido algo que ver con el pasado, ¿no?, con ese pasado oscuro que encierra precisamente la temática de un nuevo proyecto de reconciliación, ¿cierto? En efecto, es decir, lo que no podemos hacer es poner a regular o a legislar aquellas personas que se han podido ver involucradas, ¿verdad? Por lógica, ¿no? Si, por ejemplo, una persona ha presuntamente robado, no le vamos a dejar que esta persona sea quien diseñe el delito de robo dentro del Código Penal, ¿verdad? Porque tendrá un interés lógico en quererse beneficiar. Y de hecho, en la redacción que se hace, o en la redacción del proyecto de ley, era un encubrimiento absoluto, ¿verdad? Era liberar casi de cualquier responsabilidad penal, era apartar el rol del juez, ¿verdad? Era ir en contra de lo que ha establecido derecho internacional humanitario, derecho internacional de los derechos humanos. Por tanto, lo que nosotros asumíamos que podía pasar por este conflicto de interés, cuando uno lee el borrador, ¿verdad?, el proyecto de ley, pues en efecto queda constatado por las disposiciones que contiene el mismo. A ver, Arnau, vamos a entrar un poco quizás ya en la materia de cómo debe de ser redactada esta nueva propuesta. Pero antes, previo a esto, hubo un mecanismo de consulta que no había tenido el proceso. ¿Cuál es tu valoración al respecto? ¿Tú crees que satisfizo eso en ese sentido, ¿no?, de todos los que llegaron por un tiempo determinado a exponer sus puntos de vista con relación al tema? Esto es un elemento de forma, porque nosotros podemos llamar las cosas con nombres muy técnicos, muy específicos, pero en derecho hay un principio básico, y es que las cosas son lo que son con independencia de lo que digan las partes, ¿verdad? Porque usted y yo podemos llegar a hacer un acuerdo
y no le vamos a llamar contrato, etc., etc., pero si al final hay un consenso de voluntades, esto será un contrato, aunque nosotros le demos otro nombre, ¿verdad? Se le llamó consulta, pero realmente lo que fue es, creo que eran 4 o 5 diputados, ¿verdad? Escuchando, la gran mayoría de veces ni tan siquiera tomaron notas, ¿verdad? Esto no es una consulta de conformidad a lo que se establece en el derecho internacional, ¿verdad? Lo que hubiera sido pertinente son talleres de trabajo, escuchar realmente propuestas, debatir por qué sí, por qué no, porque además aquí yo creo que en todo este debate hemos perdido algo. Y es que efectivamente la voluntad política puede influir en determinados proyectos de ley. Pero cuando estamos hablando de investigar y de reparar a víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, el margen discrecional se ve mucho más reducido. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de derechos de víctimas y estamos hablando de obligaciones estatales que se deben cumplir para dar fiel cumplimiento, valga la redundancia, a los tratados internacionales que El Salvador ha ratificado. Es decir, no es que sea un capricho o no es que sea una voluntad de las víctimas o de las organizaciones de la sociedad civil, no, sino es un cumplimiento a una sentencia, a una jurisprudencia constitucional y sobre todo a unas leyes y tratados, porque también se ha dicho mucho. No, miren, es que los crímenes de guerra, por ejemplo, no estaban tipificados en la legislación salvadoreña. Y esto es falso, porque ya se había ratificado, por ejemplo, los convenios de Ginebra, los protocolos adicionales, ¿verdad? Y por tanto, aquellas personas que en el marco del conflicto armado decidieron ejecutar, decidieron torturar, decidieron desaparecer a civiles, es decir, no la contraparte, pues esto es un crimen de guerra y por tanto no hay mucho margen para legislar sí o no, ¿verdad? Y esto pues es un poco la preocupación que hemos tenido y que hemos manifestado. A ver, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, hablemos un poquito de, digamos, de quiénes deberían de estar entonces nutriendo este anteproyecto. O sea, ¿qué actores? Decía el subjefe de la fracción del Partido Arena, Julio Fabián, decía en referencia, por ejemplo, al presidente Nayib Bukele, fue de los que cuestionó el proceso. Entonces sería oportuno que ahora que ya funge como presidente, que nombre una comisión que se incorpore. Así seguramente habrán otros actores que pueden nutrir, que pueden aportar para sacar una buena ley, ¿no? Y que satisfaga en este caso a todo el mundo, porque ese es el problema. Pero alguien decía también por ahí, lo que sucede, me dice, es que el tema es tan sensible, ¿verdad?, que al final, como todo proceso, unos quedan satisfechos, pero otros no lo quedan. Y eso pasa aquí y en la China. No sé, pero hay que buscar la media en esto, ¿no? ¿Cuál es tu lectura al respecto? Voy a hacer una pausa y regreso. Son las 7:33. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en esta conversación con el coordinador jurídico del IDUCA, Arnau Baulenas, y precisamente hablando sobre este nuevo reto que tiene la Asamblea Legislativa para consagrar una ley y aprobarse como tal, en el sentido de que no tenga los vacíos o las debilidades que tenía el primer proyecto que a presión de muchos sectores, incluyendo el presidente de la República y otros, de alguna manera retrocedieron, hicieron recular precisamente esa aprobación. Una ley que desde luego tiene como origen el reconocimiento, el reparo y también conocer verdades y también la parte de justicia. Que esos son los elementos que en algún momento conforman la intención de crear esa ley. La pregunta, ¿quiénes deben entonces estar nutriendo de esos elementos un nuevo proyecto, Arnau? En primer lugar, la subcomisión tendría que estar integrada por diputados que no puedan tener un conflicto de interés. Okay. ¿Verdad? Yo creo que esto es el primer punto. Y existen.
¿verdad? No, los tenemos, ¿no? Y tenemos muy buenos diputados, técnicos que han estudiado, ¿verdad? Por tanto, los tenemos. Punto 1. Punto 2. Yo creo que se debería abrir un periodo de mesas de trabajo conjunto, porque la ley marca distintos puntos. Hay un tema de justicia, hay un tema de reparación, ¿verdad? Puede haber de cierto modo también un punto de garantías de no repetición, ¿verdad? Y son temáticas muy técnicas, muy específicas, ¿no? que requerirían de un trabajo. Incluso creo que se proponía pues, durante unas semanas trabajar solo estas temáticas, ¿no? Y conformar como unas mesas de trabajo. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Porque la consulta sirve en la justa medida, escuchar que venga alguien y que diga, bueno, esta es mi opinión, pero yo creo que lo interesante es poder contrastar las ideas, poder agarrar modelos de otros países, ¿verdad?, que han podido vivir esta situación y decir, bueno, cuáles han sido las prácticas positivas que nos podrían servir, ¿verdad? Y por tanto esto lleva un proceso un poco más largo, ¿no? Nosotros no entendíamos cuál era la prisa de aprobarlo el 31 de mayo, ¿no? Uno, siendo mal pensado, lo decía porque de esa forma el presidente pues no la vetaría, ¿no? Porque ya había mostrado, ¿no? Pero una ley tan importante, ¿no?, requiere de tiempo, requiere de consultas, requiere de una reflexión, ¿no? Inspirada también en lo que ya estableció la Sala de lo Constitucional cuando declaró inconstitucional la ley de amnistía, ¿verdad? Es que tampoco nos tenemos que inventar todo. Ya hay unos parámetros, incluso el IDUCA, después de la sentencia de la Sala Constitucional, presentó unos lineamientos de justicia transicional, presentó unos lineamientos marcos, ¿no?, por donde tenía que estar la ley. Ya hay bastante trabajo, ¿no? El tema es siempre, a veces, si se me permite, la prepotencia de algunos, ¿no?, de decir, no, pues esto lo vamos a hacer por imperio de ley y quedando olvidadas las víctimas, ¿no? Mira, es una ventaja ahora que tenemos a un nuevo presidente que no pertenece a esa generación de involucrados, porque aquí está la parte de un actor que fue en aquel entonces un FMLN guerrillero, alzado en armas. Tenemos por otro lado una fuerza armada, ¿verdad?, que en aquel entonces desde luego era mucho más fuerte en su papel de defensa, de soberanía, como lo dicen ellos. Tenés a la población víctima de los errores que cometieron ambos. Es una ventaja tener ahora un presidente también de que si no es un proyecto que verdaderamente satisfaga, va a poder él sancionarlo, vetarlo, a diferencia, como tú ponías el ejemplo, del presidente anterior, que se suponía que pues él había estado también siendo un actor importante en este proceso, ¿no? Sí, en efecto, es decir, es muy importante, yo creo, recalcar la idea del conflicto de interés, ¿verdad? A quién puede verse perjudicado y no puede verse perjudicado. Y en efecto, en este caso, pues en el actual presidente, el presidente Bukele, pues aparentemente, y así lo ha manifestado público, lo que busca es que efectivamente haya una ley justa, ¿verdad? Una ley que cumpla los estándares interamericanos y universales de derechos humanos, la jurisprudencia actual. Por tanto, él, en el momento de tomar una decisión, o si se volviera a aprobar una ley que no cumple esos estándares, entenderíamos que no tendría ningún tipo de reparo, ¿no? Es una garantía. Qué bueno tener un presidente, porque es una garantía así para poder de alguna manera sacar una buena, una buena ley. Este tema, te decía Arnau, trae consigo, partes muy sensibles, ¿no? Toca fibras sensibles en todo el género político de las víctimas, de los victimarios, etc. Decía en su momento, y recuerdo que el cardenal, cuando fue citado a la comisión de la Asamblea Legislativa, citó una frase que llamó mucho la atención de la prensa, y algunos medios en particular retomaron ese punto al decir, Cardenal Rosa Chávez pide no abrir caja de Pandora. ¿Qué significa o qué interpretación pudiste darle tú a esa declaración viniendo del cardenal Gregorio Rosa Chávez? Cuando alguien dice abrir caja de Pandora, aparentemente significa pues empezar a sacar de todo, ¿no? Sí. Y vas a tener sorpresas, es decir, una caja de Pandora es abrir y
desde luego, mostrarte impresionado por lo que encuentres, ¿no? Pero yo creo que, o al menos desde el Educa, nunca hemos pedido abrir la caja de Pandora, sino lo que se ha pedido es un proceso de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición en los casos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Desconozco, ¿no?, si el cardenal lo decía en este sentido o no, pero no estamos diciendo que se tienen que reabrir todos los casos de la guerra. Son unos casos específicos, porque, por ejemplo, si en el marco del conflicto una persona militar ejecuta una de la contraparte de la guerrilla o viceversa, esto no constituye per se un crimen de guerra y por tanto esto queda bajo a la amnistía propiamente, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de casos muy específicos, ¿no? Y nosotros a veces el temor que hemos tenido es que no se ha conseguido entender esto, que no es abrir todo el espectro de casos, sino que son, y de hecho la sentencia de la Sala lo establece, aquellos casos que están en el informe de la Comisión de la Verdad y otros casos de igual o mayor gravedad, ¿verdad? Este elemento es muy importante y yo creo que a veces no se entiende. No es reabrir todos los casos de la guerra, no es que vamos a tener centenares, miles de casos, no, estamos hablando de casos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la guerra, ¿verdad? Y hay el parámetro, los casos del informe de la Comisión de la Verdad y aquellos de igual o mayor gravedad. Por tanto, no me gusta interpretar, ¿verdad?, las frases que han podido establecer otros. Lo que sí que le puedo decir, ¿verdad?, que este es nuestro objetivo. Y hay mucha gente, si me permite, en esta línea, dicen, pero esto es reabrir heridas, yo también he sido víctima y ya he perdonado, ¿no? Y nuestra posición allí yo creo que es muy clara. La víctima tiene que tener las herramientas legales, porque es un derecho que tienen, de acceso a la justicia, a la verdad, y tiene que tener las herramientas para decidir si lo hace o no. Tan legítimo es el caso de la víctima que decide, yo no quiero justicia, ya pasé un proceso de dolor, he perdonado internamente, como aquella víctima que dice, yo sí que quiero justicia, quiero conocer la verdad. Porque las víctimas nunca han hablado de una venganza. Sí, ¿hasta qué horizonte o qué horizonte nos abre qué frontera existe en ese horizonte para saber aplicar el término de justicia? ¿Por el transcurso del tiempo se refiere? Pongámosle por el tiempo y por digamos, por los daños o en este caso, por una sentencia judicial. ¿A dónde va a llevar un caso de esta naturaleza? Decía alguien. No sé si me explico. Por ejemplo, al hablar de justicia es que yo necesito que se haga justicia por la muerte de un familiar mío. ¿Y qué va a pasar con esta persona cuando realmente este proceso lo puede llevar a una condena? A lo mejor ya ni existen estas personas. Bien, si la persona no existe, no hay proceso penal propiamente, porque si es una causal de extinción de responsabilidad. Okay, es decir, hay proceso penal, pero se determina un sobreseimiento. ¿Y si existe? Y si existe, pues efectivamente debe haber este proceso judicial, ¿verdad? Y la propia sala de lo constitucional estableció que podía haber una dosimetría de la pena. Y aquí ha sido uno de los temas probablemente más controvertidos, sí, ¿verdad? Por eso quería ponerlo sobre la mesa en este análisis. ¿Pena de cárcel? ¿Sí? ¿O no debe haber pena de cárcel? Y yo le voy a decir... ¿Debe haber pena de cárcel o debe haber una pena por, digamos, ¿cómo se le llama eso? Moral, ¿no? Una pena, creo, de pago moral, algo así. Y le voy a contestar la pregunta no con lo que dice Arnau Baulenas, no con lo que dice el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, sino con lo que haya dicho la Corte Suprema de Justicia, no de cualquier país, de nuestro país, de El Salvador. En particular, la Corte Plena denegó la gracia solicitada al coronel Benavides, ahora voy a hacer referencia a esto, asegurando que suprimir los efectos de la pena, prisión, resulta incompatible con la obligación estatal de imponer sanciones adecuadas y proporcionales a la naturaleza de los crímenes de lesa humanidad y de guerra. Y aseguró que la sanción por estos crímenes es efectiva solo si es capaz de remarcar la naturaleza reprobable de los mismos. Ya no es una posición personal por ser representante de las víctimas. La Corte Suprema de Justicia ya ha establecido... No tiene que, ¿cómo se le llama? Sustituirse la pena de cárcel
si es que existe Otros temas pueden responsabilidad. ser los beneficios, es decir, si la persona ha mostrado una colaboración, ha mostrado un arrepentimiento, ha mostrado una cierta o ha reparado el daño, Te entiendo. que se reduzca. Pero ya no es una posición nuestra individual, ¿verdad? Porque en este caso lo que se está resolviendo por la Corte Plena era la conmutación que se pidió por parte de las víctimas, en este caso la Compañía de Jesús, ¿verdad? En el caso del coronel Benavides. A ver, ese es el punto, como tú dices, es el más controversial de todo esto, ¿no? O sea, ¿a dónde nos va a llevar? Al final, creo que ese es el punto por el cual se sitúa mucho la discusión como tal. Voy a hacer una pausa. Mira, este rol que jugó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que de alguna manera alertó a algunas organizaciones en nuestro país de decir de que estaban cometiéndose algunos agravios, es decir, no hay jurisprudencia para ellos. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Voy a hacer una pausa. Hablamos de eso cuando regresemos. Se ha solicitado una ampliación del plazo para poner. ¿Lo consideras oportuno eso? Vamos a hablar también de esos dos puntos, aprovechando que ya nos quedan pocos minutos en este análisis que tenemos con Arnau Baulenas sobre cómo debe de ser tratada una nueva discusión y de contenido para una ley de reconciliación que satisfaga a todos los actores, que logre satisfacer a todos los actores. Vamos a la pausa, regresamos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. A 3. Bien, seguimos todavía con este punto que sabemos que es bastante polémico, que es el tema de cómo reparar ese daño, o sea, con cárcel. O sea, una persona que admita, que reconozca que haya colaborado para poder cumplir este elemento importante que es de justicia, si tiene una pena de 10 años se le puede reducir ahí a consideración 3 años y ahí entra ya el papel de las medidas como pueden ser, que no es cárcel, que puede tener alguna otra, digamos, ponderación, ¿no? En nuestro país ya a veces no tenemos que legislar o sobre legislar cuando ya tenemos figuras, ¿no? Por ejemplo, hay la figura del procedimiento abreviado, la cual ha sido muy conocida, sí, ¿verdad? Y ahí ya se establecen pues unos beneficios, ciertos beneficios por la persona que admite un hecho, ¿no? Que la Fiscalía ha calificado como delictivo, ¿verdad? Hace una confesión, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que hay distintos elementos, ¿no? Pero sí que se tiene que partir de lo que estableció la Corte Suprema, como también de lo que ya estableció la propia Sala de lo Constitucional en la sentencia. Este tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su intento por detener el proceso trajo consigo reacciones. ¿Qué piensas? ¿Hay jurisprudencia o no? Para hablar así de manera muy tajante, Arnau. Usted lo ha dicho muy bien, la Corte Interamericana. ¿Y por qué hago esta precisión? Porque en distintos sectores se ha hablado de la Comisión Interamericana. Esto es rotundamente falso. Es decir, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene dos órganos. En primer lugar tiene la Comisión y luego, que es donde una persona tiene que presentar las denuncias de los casos, y si entiende la Comisión que existen fundamentos para que conozca la Corte, después de un proceso lo manda a la Corte, ¿no? En el caso del Mozote así fue, ¿verdad? Y finalmente pues la Corte Interamericana, órgano jurisdiccional cuya competencia aceptó el Estado de El Salvador, ¿verdad? Por tanto, vía la ratificación también de la Convención Americana de Derechos Humanos, emitió unas medidas cautelares. La interpretación que nosotros hacemos, la Corte no dijo que no se podía legislar. La Corte dijo que en el proceso de estar legislando una nueva ley se tenía que respetar los derechos que tenían las víctimas, en este caso, el caso del Mozote, ¿verdad? Y que por tanto lo que se estableciera tenía que ser acorde a las obligaciones estatales por las cuales había sido condenado. ¿Por qué? Porque la línea del proyecto de ley
iba encaminada a una impunidad, iba encaminada a una amnistía encubierta, y por tanto esto era contrario a lo que se establecía en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En nuestro entender era válido lo que hizo la Corte, ¿verdad? Como una medida cautelar, como una medida de seguimiento. Lo único que a veces pues hacemos interpretaciones sesgadas, hacemos interpretaciones políticas o interpretaciones interesadas, ¿no? Y uno piensa que cuando más se repite una frase, ¿no?, o un discurso, esto no lo convierte en verídico, ¿no? Si no tiene fundamento, por mucho que se repita 5, 10 o 20 veces, no lo convertimos en una realidad o una verdad, ¿no? Y yo creo que efectivamente pues está en las facultades, es un órgano que trabaja de una forma seria, muy rigurosa, ¿verdad? Y por tanto no se puede tildar de que la Corte Interamericana tenga un fin político, ¿no? El fin que tiene es, bueno, hay una resolución, por favor, señores diputados, respeten esa resolución, ¿verdad? Y como este anteproyecto no está respetando esta resolución, va en contra, pues tomen las consideraciones debidas. Arnau, el tiempo, el periodo solicitado para ampliar y sacar un buen proyecto, ¿es correcto a tu criterio? ¿O estamos alargando, dándole largas al asunto? Perdona que me sea un poco suspicaz en esa... Lo que a mí me preocupa es la calidad. Es decir, más allá del tiempo, no tanto la cantidad, ¿verdad? Como le decía, no entendía esta prisa, o podía entender la prisa de antes de mayo, ¿verdad? Sí. Pero me refiero que lo importante es que salga una buena ley, que salga un buen proyecto. Y si esto se tiene que hacer con estos 5 meses, a pesar de que ya se ha tenido mucho tiempo, pero bueno, si se requieren estos 5 meses que se han pedido, que sea de calidad, que se haga un proceso debido, ¿verdad? Y que realmente pues tengamos una ley acorde a lo que las víctimas merecen, porque es su derecho y por tanto una obligación estatal. A ver, ¿cómo entonces? Vaya, tú me hablabas y no quiero un poco entrar en la parte o quedar repetitivo esto, pero es importante recalcar cómo debe de ser entonces el mecanismo que nutra un nuevo proyecto. ¿Por qué no en todo caso? Y no voy a desmerecer el conocimiento a lo mejor probo que tengan algunos diputados al respecto, pero también otros que a lo mejor no lo tienen, porque esto estamos hablando de una materia eminentemente jurídica, ¿no? Y claro, con muchos matices políticos, eso no lo dudamos, pero para sacar la ley hay que dejar lo político y hay que entrar verdaderamente a utilizar figuras técnicamente jurídicas, ¿no? ¿Cómo debe de apartarse entonces de toda esa discusión la comisión política y solamente recibir de actores como ustedes o de otro bando también la parte nutritiva de este proyecto? No es que se tenga que apartar, porque constitucionalmente ellos tienen que aprobarla, y avalarlo, ¿no? Pero sí que tienen que crear estos mecanismos para que sea un proceso, un proceso abierto, un proceso participativo, que se apoyen no solo de estas organizaciones que tú hablabas de crear mesas paralelas, ¿verdad? Exacto, mesas paralelas de trabajo, sí, con temáticas específicas que pueden venir incluso si tiene expertos de fuera para emitir su opinión, que no sea vinculante, pero que pueda ilustrar. Uno de los puntos que nosotros recibimos con preocupación también es que se diera entrada a que ciertos grupos de la Fuerza Armada pudieran opinar por lo mismo, ¿verdad? Porque es decir, los grupos que estuvieron en el conflicto, Fuerza Armada, guerrilla, hay un interés. Y el interés es en autoprotegerse, a que no se les pueden declarar criminales de guerra, que no se les pueden declarar responsables de vulneración graves de derechos humanos, ¿verdad? Y estas personas yo creo que no deberían estar en el proceso, porque la idea inicial de nuestro debate, ¿verdad? Juez y parte. Y uno tendría que ser honesto, uno tendría que ser transparente y decir, no, miren, yo aquí tengo un interés, por tanto me tengo que apartar, ¿no? Y esto son unos puntos que nosotros hemos visto con preocupación, porque hace unos días, ¿no? Se puso al mismo nivel, ¿no? Cuando se dio intervención a grupos de la Fuerza Armada que de las víctimas. Miren, aquí habían 2 partes en el conflicto armado, ¿verdad? Que era la guerrilla y la Fuerza Armada. Y luego hubieron unos perjudicados que son las víctimas, ¿verdad? Tenemos que ser muy cautelosos también en el momento de establecer categorías y en el momento de establecer quiénes van a tener intervención, porque sí, porque no. A ver, ahí son cuatro elementos importantes que debe de tener.
justicia, verdad, reparación y garantía de que estos episodios no vuelvan a repetirse en el país. Sí, estos son en efecto los pilares fundamentales. En resumen, los pilares por los de cuales de justicia transicional, ¿verdad? Es decir, cuando ha habido un periodo de guerra o posteriormente a la guerra ha habido una amnistía, ¿verdad?, declarada inconstitucional, debe haber un proceso. Este proceso es conocido como justicia transicional, lo cual tiene estos 4 pilares, ¿verdad? Justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. ¿Por qué? Porque si no hay un proceso de justicia, las víctimas se les está denegando el derecho a la verdad, es decir, a conocer lo que pasó. Si no sabemos qué pasó y quién lo hizo, no pueden haber medidas de reparación. Y finalmente, un elemento muy importante, que son garantías de no repetición. Y con eso termino 10 segundos. Los casos que están sucediendo en la actualidad, de abusos o violaciones de derechos humanos, si les quitamos fechas y nombres de autoridad, en algunos casos no sabríamos si estamos en la guerra o estamos en la actualidad, ¿verdad? Y esto no es un hecho menor y entra dentro de lo que se conoce como garantías de no repetición. Ahora, aquí hay una pregunta muy interesante, le agradezco al televidente que nos la hace llegar. Dice Ernesto, no se puede ser juez ni parte, que fue en un inicio el planteamiento que tú hacías. Pero la antigua Sala de lo Constitucional sí lo hizo cuando al menos uno de sus firmantes de la sentencia de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía había sido acusador, querellante y testigo del caso jesuita, ¿o no? Pregunta. Esto es uno de los efectos controvertidos, ¿verdad? Yo entiendo que hay los mecanismos legales y ya están establecidos en las leyes, porque cuando una persona puede tener un cierto conflicto, esto pasa igual con los jueces, ¿verdad? Si un juez nos excusa, hay un mecanismo que es el mecanismo de la recusación, ¿verdad? Es decir, que la persona interesada puede decir, no, mire, esta persona tiene un interés, ¿verdad? Y por tanto la ley ya establece cuáles son los mecanismos para poder propiamente apartar, si se considera o no, una persona que pueda tener interés en la temática. Ok. Arnau, me dio muchísimo gusto conversar contigo, conocerte personalmente, no había tenido la oportunidad. Y qué bueno, por, digamos, el recreo que nos das también sobre la base de cómo debe de trabajarse este nuevo proyecto en la Asamblea Legislativa. Sugiero que estemos más atentos y conocer en el curso. Te voy a invitar más adelante también al padre José María Tajueira. Voy a ver también la otra contraparte. Había hablado con Lisandro Quintanilla, no recuerdo quién más, con Carlos Mauricio Guzmán también, para conocer el otro ángulo desde la perspectiva de ellos frente a este tema. Nuevamente, gracias por acompañarme. Gracias a ustedes y feliz día a todos. Gracias. Por mi parte, eso es todo por hoy. Gracias, pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.